necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo. En esta mañana la casa del Señor es un día en el que tenemos la oportunidad de, como pueblo suyo, congregarnos, alabar su nombre, escuchar su palabra y, por supuesto, no solo escucharla, sino interiorizarla para ponerla en práctica. Eso es lo que deseamos, que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros para que cada día más podamos ser esos hijos suyos comprometidos con Él, esos servidores para su gloria y para su honra. Y hay un cántico que encontraréis en el boletín que dice: alzad un cántico de amor al nombre de Jesús. Es en su nombre que estamos convocados en esta mañana y ese es su nombre el que queremos alabar también. Así que te invito a poner en pie para cantar este cántico: oh dulce nombre, el nombre de Jesús. Sí, Padre, como acabamos de cantar, tú eres santo, Señor, eres dulce a nuestra boca. Señor, gracias por venir hasta nosotros, por tu Hijo Jesucristo, porque Él nos ha reconciliado contigo. Gracias por ese amor tan grande. Señor, entendemos que no lo merecíamos, pero tú igualmente, Señor, has querido amarnos y sigues haciéndolo. Señor, perdónanos porque muchas veces no somos coherentes, Señor, con ese amor y no te correspondemos de la misma manera. Señor, ayúdanos por tu Espíritu a que cada día más podamos no solo tener una relación personal cada día contigo, amarte sobre todas las cosas, sino que también lo podemos manifestar y reflejar entre aquellos que nos rodean. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas este culto, que, Señor, predispongas todo nuestro ser, todos nuestros sentidos a alabarte y a escuchar tu palabra. También, Señor, queremos pedirte que tú estés con cada uno de nuestros hermanos que por diferentes motivos hoy no van a poder estar con nosotros, pero también con tantísimos miles de hermanos que también se van a congregar hoy en tu nombre. Señor, bendice tu palabra allí donde va a ser predicada hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, podemos tomar asiento.
Y en estos momentos de nuestro culto al Señor, en el que de una forma cantada le alabamos como pueblo suyo, y antes de dar paso a nuestra hermana Margot, que es ella la que nos va a dirigir en esta mañana en la alabanza al Señor, esa alabanza cantada, me gustaría solo leer 2 versículos que encontramos en el Salmo 9, versículos 1 y 2. Que este sea el espíritu, la actitud que tengamos en estos momentos de alabanza y de adoración al Señor, el mismo que tenía el salmista. Dice este salmo, dice David el rey: te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Pues que así sea, en estos momentos de alabanza. Nuestra hermana Maruja, cuando quieras, puedes dirigirnos al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 103, que leeremos unos versículos de la palabra del Señor en esta mañana. Salmo 103, dice: alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca. Vamos a alabar al Señor en esta mañana con el corito número 19. Cantemos a Jesús. Dice el versículo 6: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino que nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Seguiremos alabando al Señor con el corito número 87. Postrándonos ante ti, Señor. Tu presencia lo llena todo.
nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Sigamos alabando al Señor con el corito número 20. Como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, y sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de los mandamientos para ponerlos por obra. Ahora, para finalizar este periodo de alabanza al Señor, lo vamos a hacer con el cántico en catalán, el número 54. Todo
Antes seguimos cantando de este amor que lo llena todo. Ha dado sentido a nuestra vida, ha dado un significado, pero que lo percibimos en cada momento de nuestra vida también. No es algo abstracto, no es algo teórico, sino que es un amor que ha sido manifestado en la persona de nuestro Hijo Jesucristo, pero que además se manifiesta diariamente en las pequeñas cosas. Y es en el sustento también. Por eso cuando ofrendamos en este momento de nuestro culto, somos conscientes del amor de Dios en lo mucho. Se nos decía el domingo pasado. Damos un poco de lo mucho que el Señor nos da, ¿no? Deberíamos ser dadores de lo mucho que recibimos. Así que no queremos ser mediocres tampoco en este sentido. Y queremos ofrendar con alegría. Por eso el apóstol Pablo es muy consciente que el espíritu y la actitud a la hora de dar al Señor lo que es suyo debe ser con alegría. Esa manifestación de gozo por entender que es el Señor el que lo es todo para nosotros y también en lo material. Así que aquellos que nos visitéis en esta mañana, evidentemente no os debéis sentir obligados a ofrendar, sino que realmente deben hacer de nuestro corazón el hecho de ser ofrendantes y traer estas ofrendas al Señor. Los miembros de la Iglesia lo hacemos, conscientes de todo ello, ¿no? Pero todos tenemos que tener esa actitud que demanda la Escritura de nosotros. Vamos a pedir a los diáconos que ellos nos ayuden a pasar esta ofrenda, a recoger esta ofrenda, que queremos que el Señor nos dé y nos siga dando sabiduría para ser buenos administradores de ella, para su gloria y para su honor. Va a ser nuestra hermana Elvira la que va a dar gracias al Señor por esta ofrenda. Sí, Padre, venimos delante de ti, Señor, para ser agradecidos de lo mucho que nos das, ayúdanos a ser generosos, no solamente también en el dinero, sino también en nuestro tiempo, nuestra actitud, en todo lo que tenemos, Señor. Que te tengamos a ti como lo principal, Señor, y que seamos dignos de ser llamados hijos tuyos, Señor, y te pedimos que tú también pongas inteligencia y sabiduría a las personas que dirigen y distribuyen ese dinero que recogemos para tu gloria y honra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vuelvo a daros la bienvenida a todos en esta mañana. La verdad es que es un domingo lleno de cosas atípicas, más que nada porque tenemos a un grupo de hermanos que está haciendo el último fin de semana del curso de monitores, así que por eso los encontramos a faltar. Otros hermanos también están fuera, otros están enfermos porque nos lo han dicho, así que por esa misma razón, quizás algunos os habéis extrañado porque pensabais que hoy, aunque el boletín salía bien, pero que hoy no había escuela dominical y que hoy sería el culto de clausura de las escuelas dominicales. Pero precisamente porque sabíamos que había hermanos que hoy no iban a estar, lo hemos dejado para el próximo domingo. Así que el próximo domingo no habrá escuela dominical, esto está bien, en la primera página donde están los horarios, no va a haber escuela dominical, y sí que el próximo domingo a las 11:30 tendremos ese culto especial de clausura de escuelas dominicales en donde vamos a poder escuchar breves informes sobre lo que ha consistido cada una de las clases, cada uno de los temarios. Así que por ese motivo hoy no era el curso de clausura, sino que lo será el próximo domingo. Tomar buena nota. Estamos contentos en esta mañana porque hay hermanos que nos visitan. Bueno, es una medio... Ya lo hemos visto en la entrada, es una media alegría porque se nos va. Nuestro hermano Giovanni ha venido en esta mañana, está con nosotros, así que esperamos al final poderle saludar y abrazar. Y él se va a trabajar a Alemania, me han dicho, así que bueno, oraremos para que el Señor te bendiga. Así que cuando vengas de visita, de vacaciones, pues siempre nos alegrará el poderte ver y saludar. Vamos a orar por ti. También tenemos en esta mañana que ha habido un tiempo que han estado por Andalucía, si no me equivoco, ¿no? Antonia, Ramón, ha ido todo muy bien, ¿verdad? Pues nos alegramos de poderos ver también de nuevo. Nuestro hermano Paco vuelve a su tierra, así que damos un amor fraternal y cálido para los hermanos de allí, de parte de todos nosotros. También esta semana marchó la madre de nuestra hermana Gladys, Dori, juntamente con nuestro hermano Daniel Fariñas a Argentina.
Así que ella no lo quiso decir porque las despedidas no le gustan, nos lo dijo así, pero ya mandamos también nuestro amor cristiano a los hermanos de su iglesia. También comentaba nuestro hermano Higinio que si podíamos orar, no está en los motivos de oración, pero él está perdiendo vista y él está preocupado por este tema también, así que vamos a orar en este sentido por él. También nos alegramos en esta mañana de ver a nuestro hermano Miguel, que hemos estado orando por ti, por vuestra familia. Su padre pasó a la presencia del Señor y está gozando de esa vida plena y eterna con el Señor, pero la familia, evidentemente, hay un duelo humano que podemos entender y seguimos orando al Señor para que os fortalezca, en especial a tu madre, por supuesto. Nuestra hermana Pili Was, que también estuvimos diciendo que le iban a hacer unas pruebas, esta semana han hecho aquellas diagnósticos que querían hacerle. Gracias a Dios parece que bastante bien, no plantea ninguna cosa rara, pero vamos a seguir orando para que el Señor lo siga dirigiendo todo. Y por último, creo que no me dejo nada. Sí, Laura. Bonito, Laura de Sailes. Es que no te había visto. Mira, hoy faltan hermanos, pero como os sentáis también por el final y a veces nos veo, estamos contentos entonces de ver también a nuestra hermana Laura, que ha estado en Colombia un tiempo, así que damos gracias al Señor porque puedes estar otra vez con nosotros. Si me dejo algo me lo decís, no hay ningún problema, porque a veces ver las caras es un poco complicado. Los hermanos se van mañana, ahora empieza el verano. Ya sabemos que verano es una temporada de viajes en el que podemos disfrutar, volver, irnos, desplazarnos. Así que vamos a orar. Veréis que aparece el motivo de oración en el boletín para que bendiga a aquellos hermanos que van a estar viajando, que los guarde en la carretera. Y por último, os suena, ¿no?, esta portada. Es ese libro que ya presentamos en mayo sobre los testimonios de nuestros hermanos. Quedan 30 libros, ¿no?, aproximadamente. Así que os animamos a que, si ya lo tenéis, lo podáis también adquirir para regalar a otras personas. Así será la manera también de sufragar ya los gastos. Pero sobre todo es un libro que a mí personalmente se me ha hecho corto y breve. Cuando lo lees, no sé si tenéis esa misma sensación, pero estás leyendo un testimonio y dices, ya está, no nos explican nada más, ¿no? Y dan ganas de tener más información, y eso nos dará pie también a preguntarles, ¿no?, a nuestros hermanos más mayores, pues que nos expliquen más experiencias. Realmente es una buena herramienta para poder regalar a familiares nuestros. Os animo, nuestra hermana Paquita o Vicente, ellos tendrán los libros para que los podamos adquirir, 10 euros. Simbólico porque es para cubrir los gastos de lo que ha sido la edición. Esperamos que hoy ya los podamos vender todos, ¿de acuerdo? Muy bien, y ahora, antes de pasar a la predicación de la palabra del Señor, que en esta mañana está a cargo de nuestro pastor Josué, vamos a pedir a nuestra hermana Ana que ella pase aquí delante. Ella es la coordinadora de escuelas dominicales y ella la semana que viene no va a poder estar, y entonces hemos pedido que como coordinadora nos haga un pequeño también informe de lo que ha sido la valoración de la escuela dominical este año. Bueno, yo también me voy de vacaciones, entonces, bueno, Samuel y Josué pensaron, ya que has preparado unas palabras, aunque son muy breves, pues no te escapas, las dices el domingo antes y ya está. Yo digo, bueno, vale, si os empeñáis, pues ya diré lo que tenía pensado. Bueno, como siempre, queremos dar gracias al Señor al final de curso, este curso académico, entre comillas, de las clases de la escuela dominical. En primer lugar al Señor porque ha permitido que sean una realidad. Porque podéis imaginar, sabéis que tenemos muchos grupos para todas las edades y necesitamos muchos profesores, que el Señor cada año los suple y los tenemos. Y es un motivo de gracias pues que se pueda hacer cada domingo, cada clase, que cada clase esté bien preparada y bien organizada, y bueno, y también la asistencia de los alumnos, ¿no? También queremos dar gracias a todos los profesores y a todas las personas que hacen posibles estas clases, y también a otras personas que normalmente pasan más desapercibidas, porque el domingo que viene vais a ver, como ha dicho ya nuestro pastor, pues el resumen de lo que se ha hecho este curso, los problemas que ha habido, las bendiciones que ha habido en cada clase. Cada profesor lo va a comentar y lo va a transmitir.
pero también nosotros queremos dar gracias a otras personas que, ya digo, pasan más desapercibidas, pero que nos ayudan en actividades que están relacionadas con la escuela dominical, como es el programa especial de Navidad, ¿no? Que también hay muchos hermanos que se implican y que no los vemos porque hacen los decorados, porque son los que están aquí ensayando, porque son los que han estado durante el verano buscando las obras que se van a hacer y todo esto. Pero sobre todo pues damos gracias al Señor porque una vez más el Señor ha permitido que se pudiera hacer todo y que con esto pues podamos aprender y podamos también testificar a nuestros familiares y a otras personas que aún no creen en el Señor. Yo cada año al final de curso de alguna manera os transmito la inquietud o lo que a mí me preocupa de cara al curso siguiente. Y yo quería transmitiros este año una cosa muy breve. Vosotros sabéis que el objetivo de la escuela dominical son dos. El primero de todo es enseñar la palabra de Dios, porque la escuela dominical es el lugar donde se aprende la palabra de Dios en profundidad y con dos finalidades, que es que todas las personas que asisten a la escuela dominical puedan ser salvas. Eso es lo primero de todo. No importa la edad. Este año la alumna más pequeña tiene 2 años y el más mayor, que viene a la clase de adultos, tiene 83. Con eso quiere decir que se preparan todas las clases de todas las edades pensadas para que se pueda entender la palabra de Dios. A uno se lo explicamos de una manera, a otro se lo explicamos de otro, a uno lo hacemos un poco más largo, a otro un poco más breve, uno tiene más actividades, otro tiene otro tipo de actividades, pero todo con la finalidad de que se entienda y de que todas las personas que escuchan la palabra de Dios puedan pasar de muerte a vida, puedan entender lo que sabéis que es un versículo clave y que todos lo hemos aprendido en la escuela dominical y también en casa, los que somos de familias creyentes, pero sobre todo en la escuela dominical, ¿no? Que es Juan 3:16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, ya me equivoco. He dicho uno, lo he hecho así. No, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, sabéis que esa es la finalidad, ¿no? Que todos creamos en el Señor Jesús y tengamos vida eterna. Y la segunda finalidad es que después, una vez que ya somos creyentes, podamos cumplir el mandato que el Señor nos ha dado y que llamamos la Gran Comisión, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto, entre otros lugares de la Biblia, está en Marcos 16:15. Pues bueno, yo muchas veces os he dicho, mira hermanos, es que la escuela dominical es muy importante. La escuela dominical es el lugar donde se aprende la palabra de Dios, donde se conoce al Señor, donde se crece en sus caminos. Y por eso, si no venís, os lo perdéis. Y todo el trabajo que hacemos los que estamos implicados en la preparación, pues parece que no tenga valor. Sabemos que no es así, porque para el Señor el Señor es el que lo ve todo y es el que lo recompensa todo, ¿no? Y sabemos que no es así. Pero yo esta vez quisiera deciros, hermanos, que sí que quiero que evidentemente le deis importancia a la escuela dominical y que sí que quiero que asistáis la familia al completo, que vengáis desde todos, o sea, la familia entera, el padre y la madre con todos los hijos, si son 6, si son 2 y si no hay ninguno, pues ninguno, porque cada uno tiene su clase y cada uno tiene ya el programa especial para su clase. Pero sobre todo, lo que quiero pediros para el curso que viene es que oréis por todo el equipo de la escuela dominical, por todas las personas que estamos implicadas. Porque mirad, hace unos domingos ya nos reunimos y ya preparamos el curso que viene y ya sabemos lo que vamos a hacer el curso que viene. En septiembre os lo vamos a explicar con más detalle, pero ya lo sabemos. Ya tenemos el temario, ya tenemos los materiales, los que no los buscaremos en el verano. Tenemos los profesores también, gracias al Señor, y esperamos que vamos a tener los alumnos. ¿Pero qué queremos los profesores? Queremos transmitiros la palabra de Dios, pero de una forma veraz, sin añadir ni quitar nada. Y para eso necesitamos la oración, necesitamos que oréis por nosotros, por cada uno de los que tenemos que transmitir esa palabra. Porque nosotros durante la semana el Señor nos ayuda para que primero la recibamos nosotros. Y queremos pediros que oréis para que realmente el Señor nos dé el tiempo, las fuerzas y la salud para hacerlo. El equipo de la escuela dominical hay de todas las edades de profesores y os lo podéis imaginar, que conforme nos vamos haciendo más mayor, más nos cuesta de prepararnos las cosas. Pues necesitamos que oréis para que todo el equipo podamos prepararnos durante la semana como el Señor se merece que preparemos una clase de la escuela dominical. Para que todo el mundo cuando venga el domingo la pueda entender, para que todo el mundo lo pueda captar lo que durante la semana nos ha dicho el Señor.
Y por eso yo quisiera pedir para este curso que viene, y ya empezando ahora, aunque falte el verano por en medio, que oréis para que podamos ser ese equipo, por todo el equipo de Escuela Dominical, para que oréis, para que podamos ser ese equipo que el Señor quiere que seamos. Y para que lo que expliquemos cada domingo sea conforme a la voluntad del Señor. Los maestros de la Escuela Dominical somos mensajeros de la palabra de Dios, no de nuestra palabra, de la palabra de Dios. Y eso queremos transmitiros cada domingo lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros durante la semana. Y queremos ver cumplida la promesa de Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, hermanos, dejo este motivo de oración para todos, para cada día y para todo el verano. Que el Señor nos bendiga. Pues damos muchas gracias a nuestra hermana Ana por este informe, este desafío, este reto, ¿no? De poder aprovechar esas oportunidades de crecimiento en la palabra del Señor para que nuestra relación con Él también sea más fuerte cada vez más, ¿no? Y se nos ha pedido oración y esto es lo que vamos a hacer ahora. Me gustaría pedir a nuestra hermana Maite que si ella quiere orar al Señor por todo lo que hemos estado escuchando, porque se han dicho muchas cosas, por esos hermanos que van a viajar a otros lugares o que ya están con nosotros, por la escuela dominical y también por la palabra que vamos a escuchar ahora, para que sea de bendición para todos. Os voy a pedir que os pongáis en pie. Señor, estamos delante de ti, Señor, en este primer día de la semana y que todos los que estamos aquí hemos considerado que lo más importante era empezar la semana contigo, Señor. Gracias, Señor, por poner esta prioridad en nuestro corazón y, Señor, queremos darte las gracias por los dones que tú pones en tu iglesia, por todos los maestros de escuela dominical, Señor, que dedican su tiempo a estudiar tu palabra y, como se ha dicho, Señor, primero ellos la reciben y luego la transmiten, Señor. Gracias por ello, Señor, y te pedimos, Señor, que seamos conscientes de la importancia de aprender de tu palabra, de todo lo que tú, Señor, has dejado escrito, no para que esté ahí en una Biblia cerrada, Señor, sino para que realmente lo podamos recibir en nuestro corazón y comprender mejor el plan tuyo para nuestras vidas, Señor. Gracias por ello, Señor, te pedimos que tú les bendigas y también, Señor, te queremos pedir, Señor, por todos estos hermanos que han de partir, unos por trabajo, otros por vacaciones, que tú bendigas esos viajes. Te pedimos, Señor, por los enfermos, por tantos que quisieran estar aquí y no pueden, Señor, y que seamos agradecidos, Señor, porque nosotros podemos estar. Y, Señor, también pedirte bendición especial para esta mañana, para este tiempo, Señor, que ahora tú vas a impartir tu palabra a través de tu siervo, nuestro pastor Josué, Señor, que tú le des sabiduría, que lo llenes de tu Santo Espíritu y que tu palabra, Señor, no solo aquí, sino en cualquier lugar de la tierra que hoy se predique, sea predicada con poder, Señor, de tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesús oramos, te damos las gracias. Amén. Muy buenos días, hermanos, amigos. Empezamos con un título que es todo un desafío y es todo un reto. Un título que nos provoca y que nos confronta, ante todo, a no decirlo de una manera frívola o de una manera gratuita y demasiado superficial. Y la afirmación o la confesión es: soy cristiano. Con mucha facilidad se oye a mucha gente decir yo soy cristiano también. Pero la verdad es que cuando pensamos en lo que significa ser cristiano, nos damos cuenta que este concepto y esta confesión en labios de muchas personas dejan mucho que desear. Ha sido un concepto
muchas veces deformado a través de los años y de la historia del cristianismo. Deformado y ridiculizado, porque muchos de los que decían ser cristianos o dicen ser cristianos, desde luego, a la luz de la palabra de Dios, no tienen la esencia ni la naturaleza de serlo. Un concepto deformado, porque también es verdad que desde un punto de vista incluso sociopolítico ha sido un término que se ha aplicado muchas veces de una manera incorrecta, al menos bíblicamente hablando. Algunos, incluso, para aplicarse el término cristiano, ni siquiera saben o ignoran lo que realmente significa eso. Antes se hablaba de países cristianos. ¡Qué barbaridad! O de un Estado cristiano. Aún hoy se habla de cultura cristiana. Incluso se habla de partidos políticos cristianos. Por ejemplo, Democracia Cristiana u otros. Pero nada en la Biblia hay que nos permita aplicar el calificativo de cristiano a instituciones o colectividades humanas de ningún género. Eso es aplicarlo incorrectamente, indebidamente. El calificativo de cristiano solo es aplicable desde la palabra de Dios a la Iglesia. Solo la Iglesia es y debe ser cristiana. Pero ningún otro organismo que no viva, que no practique la esencia y la naturaleza de ser cristiano, tiene el deber de aplicárselo. Porque la Biblia solamente reconoce, además, a cristianos, a personas, de una manera individual, de una manera personal, ni siquiera colectiva. Ante todo, el ser cristiano tiene que ver con la persona en relación a Dios. Luego el colectivo o comunidad de esa persona que ha nacido de nuevo, que ha experimentado la conversión, en reunión y congregación con otros hermanos que forman la iglesia, se puede llamar iglesia cristiana, porque está compuesta de cristianos, pero no de cristianos nominalistas, sino de cristianos coherentes, íntegros, de hombres y mujeres que han sido tocadas personalmente por Jesucristo. Solo la Biblia reconoce de esta manera a los cristianos. Y luego la suma de ese colectivo, personas, de individuos, de sujetos, nacidos de nuevo, reconociendo a Cristo como la cabeza, y ellos como miembros practicantes, con un discipulado integral, es que entonces pueden decir: soy cristiano. ¿Qué es ser cristiano? La verdad es que primero lo vamos a presentar en forma negativa. A veces las cosas vale la pena definirlas primero en términos negativos para luego pasar a los positivos, y así nos enriquece más. Por lo tanto, vamos a hablar de lo que no es ser cristiano. Y algunos, con todo y con eso, dicen serlo. No es cristiano aquel que tiene ideas cristianas. No es cristiano el que tiene ideas cristianas. Uno puede aceptar
perfectamente el credo y repetir desde el principio hasta el fin: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en su Hijo Jesucristo, etcétera, 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 así hasta el final, pero no necesariamente por repetir ese credo o creer ese credo, incluso creer ese credo, puede llegar a decir que esa persona es cristiana. Porque ha aceptado simplemente una teología o una doctrina, o ha aceptado simplemente una confesión. Pero seguramente no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Y ese es el meollo de la cuestión. Tampoco es cristiano el que se limita a practicar principios cristianos. Tampoco. Personas que hoy a veces calificamos de buenas personas, bellísimas personas, porque tienen un contenido de fondo cultural cristiano. Son personas nobles, sinceras, veraces, son personas altruistas con el prójimo, son personas generosas, que practican valores cristianos desde un punto de vista ético. En su conducta, Gandhi se apropió del Evangelio en cuanto a formas morales de vivir, y con todo y con eso Gandhi nunca fue un cristiano. Tampoco lo es aquella persona que ha sido bautizada en una iglesia cristiana, porque el bautismo no le hace cristiano. Eso caeríamos en lo que la Iglesia Católica ha practicado durante tantísimos siglos, de convertir cristianos a través del bautismo. Y eso es un cristianismo nominalista, pero no practicante. Ni tampoco lo es aquel que defiende a las iglesias cristianas y que incluso asiste a iglesias cristianas domingo tras domingo porque simpatiza con ellas, porque les gusta su liturgia, porque les gusta su forma de hacer las cosas, la paz que se respira, el ambiente amistoso que hay, y lo toman simplemente como una forma, estilo de vida bueno, agradable, simpático, me enseña cosas y me siento bien, y asisto y ya está. Tampoco eso le hace cristiano. El Señor mismo dijo al final del Sermón del Monte que en el día final muchos le llamarán Señor, Señor, en tu nombre profetizamos e hicimos milagros. Y el Señor le responderá: apartaos de mí, nunca os conocí. Por lo tanto, todos esos no llegaron a ser cristianos. El Señor no los conoció, ni ellos conocieron nunca a Cristo de una manera personal e íntima. Es decir, que ninguna de estas características y otras que podríamos mencionar, ni todas ellas juntas a la vez en una persona, si no van acompañadas de algo más importante, no le hacen a esa persona cristiana. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? En Hechos capítulo 11, 26, es el texto que tenéis también en el boletín, nos dice, ahora leo la versión de la Biblia de Jerusalén, dice: y en cuanto le encontró, hablando de cuando partió para Tarso en busca de Saulo, dice que cuando le encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Es aquí, nos recordaba en una de las clases de la escuela dominical Vicente, haciendo ese repaso del primer
crecimiento de la Iglesia, como aquí en Antioquía aparece aplicado ¿a quién? La terminología o la definición de cristiano, a los discípulos de Jesús. Por lo tanto, ya partimos de una base muy importante y esencial. Ser cristiano es ser discípulo de Cristo, es ser seguidor de Cristo, es estar adherido a Cristo, a Él. Y nada ni nadie puede hacer a una persona cristiana si ésta no está totalmente y plenamente en relación con Cristo, si no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Los discípulos de Jesucristo fueron llamados cristianos, primeramente en Antioquía, llamados con el nombre propio de Jesús, en el nombre de Cristo, el ungido. Porque ese era quien les daba la identidad a ellos. Y la gente de alrededor entendió perfectamente que esos discípulos de Jesús, de Cristo, serían llamados cristianos, porque vivían en una relación de comunidad íntima con su Señor, con Cristo. Un sinónimo ya importante para los discípulos de Jesús, cristiano. ¿Qué significa, por lo tanto, ser un discípulo de Jesús? Deberíamos de preguntarnos, para ir al meollo de la cuestión, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Muy resumidamente, porque hablar de lo que es un discípulo de Jesús nos llevaría muchos mensajes, pero muy resumidamente es una persona que en primer lugar oye, conoce la palabra de Jesús, como dice Juan en el capítulo 8:31, recordando un mensaje que Jesús dio a la multitud. Dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, si vosotros permanecéis, si vosotros estáis, si vosotros quedáis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Pero no hay otra manera de serlo. No hay otra manera de ser discípulo de Jesús. Este es el primer paso: oír y escuchar, conocer la palabra de Cristo. No otras palabras, no lo que enseñen otras instituciones humanas, no lo que diga cualquiera, sino lo que dice solamente Cristo, lo que dice el Señor. Es más, añadirá: fuera de mí nada podéis hacer. Porque el pámpano que no permanece en el tronco y absorbe la savia de ese tronco, es decir, la palabra, no puede llevar fruto. Los discípulos de Cristo se conocían que lo eran por sus frutos. Y automáticamente por sus frutos, al distinguir que eran discípulos de Jesús, en Antioquía empezaron a llamarlos cristianos. Son de Cristo. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Que solamente por la observación de la gente de alrededor les pusieran este nombre, porque estaban haciendo una confesión pública en sus vidas de testimonio. Confesaban con su boca, confesaban con sus hechos que su fe no era una fe cualquiera, sino una fe viva, activa, porque eran discípulos de Jesús. Ahora bien, para permanecer en la palabra de Jesús, es necesario antes haberla oído. Es necesario antes haberla oído y haber mantenido el interés por su conocimiento. Eso significa que cuando hemos escuchado la palabra de Jesús, debemos de mantener un interés en conocer cada vez más esa palabra de Jesús, para que se encarne
en toda nuestra vida y la integre de tal manera que ciertamente la transformación de esa nueva naturaleza en Cristo, de ese nuevo nacimiento que hemos tenido como consecuencia de habernos encontrado con Él, sea cada vez sustancia y esencia del mismo en nosotros. Hacer la confesión de soy cristiano no es cualquier cosa. Nos debería de llevar al temor y temblor. Porque cuando uno debe de decir coherentemente soy cristiano, no debería de decirlo solamente de labios afuera. Debería de decirlo en todas sus consecuencias. Debería de decirlo íntegramente en su vida, en su totalidad. Debería de decirlo porque cada día de la semana, no solo los domingos, tiene un encuentro personal con Jesús. Debería decirlo porque en su testimonio y en su actitud de estilo de vida diariamente está reflejando que ciertamente es un discípulo de Cristo. Porque está conociendo y llenando su vida de la palabra de Jesús. La palabra de Jesús la encontramos constantemente de una manera muy, muy intensa, ¿verdad?, en los evangelios, en todo el Nuevo Testamento, pero globalmente en toda la Biblia, porque es la palabra de Dios. Y Cristo es la palabra. Es la palabra. Pero lógicamente, aún con todo y con eso, esto aún no es suficiente. Han habido personas que han estado escuchando el Evangelio por espacio de años y nunca han llegado a ser verdaderos discípulos de Jesús. Se encuentran bien, a gusto, en la iglesia donde asisten, pero todavía no han tomado una decisión personal en cuanto a su vida con Cristo. Todavía no han tomado una decisión personal para entregarse en cuerpo y alma al Señor. ¿No habéis encontrado en las iglesias que hay personas así? Que a veces asisten año tras año, año tras año. Incluso algunos nos pensamos que ya son de los nuestros, en el sentido de que ya son creyentes, que son cristianos, hasta miembros de la iglesia. Resulta que pasan los años y decimos, pero ¿aún no has dado testimonio? ¿Aún no te has encontrado con Jesús? Yo pensaba que sí, como te veía aquí cada domingo. Este paso es importante para poder llamarse cristiano. Este paso es importante, decisión personal. Integrarse, entregarse de cuerpo y alma a Cristo. ¿Pero qué debe de haber más? Porque claro, debe de haber más. Después de oír, después de conocer el Evangelio, debe de haber un reconocimiento sincero de que lo que Jesús dijo es verdad, es la verdad, y no hay otra. Los discípulos de Jesús eran personas que ciertamente tras haber oído a Jesús, tras querer conocer más y más de Jesús, reconocían sinceramente que lo que Jesús decía era la verdad y que no había otra. Por eso Jesús dice: el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. El que cree en mi palabra y cree al que me ha enviado. ¿Por qué? Porque Cristo vino a revelarnos precisamente al que le había enviado, a Dios. Vemos a Dios a través de Cristo. Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y todavía no me has conocido. Él hablaba del Padre, y hablaba del Espíritu, y hablaba de Dios en realidad, y hablaba de su naturaleza constante. Hablaba del que le había enviado. Oír la palabra de Cristo es creer en aquel que le había enviado para vida eterna.
Hemos de aceptar como verdad, por lo tanto, lo que el Señor dijo siempre sobre Dios, sobre la divinidad. No podemos atenernos para ello a las simples ideas de los hombres o de los doctores en teología o de los rabís o de los maestros o de los líderes espirituales. Solamente debemos de aceptarlo y hacerlo nuestro porque son palabras de Jesús, que es la revelación por excelencia. Es la palabra, es el verbo, es el logos, es la palabra encarnada, ¿no? Uno, si quiere conocer a Dios o quiere ser cristiano, no le basta solamente con las especulaciones de confesiones y credos, o con la propia imaginación de cómo podemos pensar y creer que es Dios. Hay quien se imagina a Dios a su antojo y a su semejanza, pero desde luego eso es un error, porque a Dios solo hay que creerle a través de Jesús. A Dios debemos de conocerle a través de la persona, del carácter y de la obra de Jesucristo. Y hemos de reconocer la verdad de lo que Jesús dijo, por ejemplo, antropológicamente acerca del hombre. Cuando habla del hombre, cuando habla del ser humano, cuando habla de la persona, que Él mismo es sustentador y creador desde el principio, y nos plasma la radiografía perfecta de lo que es el hombre, y nos dice lo que es el hombre. Nos habla de su grandeza. Sí, el hombre es grande para Dios, pero ¿por qué? Porque somos imagen de Dios. Pero también Cristo nos habla de su bajeza, por cuanto la miseria de su pecado le ha arrastrado a una condición depravada y caída y está alejado de Dios. Hemos de reconocer que es verdad lo que Jesús enseñó también sobre la vida humana, de sus auténticos valores, de sus auténticos principios, de las prioridades que se deben de instalar en la vida del hombre antes que otras, que son más bien secundarias, y que el hombre a veces las hace prioritarias, y que aquellas que deberían ser prioritarias las relega a un segundo plano. Y el Señor vino a establecer un orden de prioridades que por la bajeza del hombre se habían corrompido y se habían alterado. Es verdad lo que nos enseña también sobre la conducta moral, lo que se debe y lo que no se debe hacer, sin medias tintas, con claridad, sin éticas de situación. Nos gustan mucho a veces las éticas de situación. Según en qué momento te encuentres, pues puedes hacer esto u otro. Ojo con las éticas de situación. El Señor nos dijo las cosas con mucha claridad de lo que está bien y de lo que está mal. Y todo lo que tiene que ver con la salvación, que es obra de la infinita gracia de Dios. Aún esa infinita gracia de Dios aplicada a favor de los más pecadores y marginados. Es necesario reconocer la verdad en todo eso. Pero ya está. ¿Eso es todo? Pues no, no es todo, todavía falta más. Uno podría reconocer que todo eso es verdad y con todo no sería aún un verdadero discípulo de Jesús. ¿Y por qué? Porque oír, conocer y querer integrar la palabra de Dios en nosotros a través de Jesús es una cuestión de fe. Y esto es lo más importante. Es una cuestión de fe. Una fe confiada. Tan confiada que permanece, persevera, se mantiene en Jesucristo. A través de los años y de los tiempos. Plena en Él y en nadie ni nada más. Una fe auténtica. Una fe viva que practica
el discipulado. Que si uno no practica el discipulado a lo largo de su vida, es decir, seguir a Cristo a lo largo de su vida, hasta el final de sus días, debería de cuestionarse si realmente puede decir soy cristiano.